y también cada vez más aprendiendo cómo mejor dar respuesta a todo aquel que demanda razón de la esperanza que está en nosotros. La esperanza que está en nosotros es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo hay poder. Y hay poder para la transformación de personas en todos aquellos que desean que Dios haga su obra en la vida de los seres humanos. Así es que vamos a la palabra en esta tarde. El título de este tercer mensaje, y estamos en el penúltimo mensaje ya, es la sana enseñanza del Evangelio. Les recuerdo, este es un tema basado en la serie que tiene que ver de nuevo con sexualidad y política y el reto que enfrentamos como iglesia. Y si alguien podría decir, bueno, yo no vengo a escuchar política, pastor, yo vengo a escuchar de Dios. Así es, la gran parte de todo nuestro mensaje será siempre de Dios en su palabra. Pero va a haber momentos en los cuales vamos a tener que enfrentar ciertas situaciones en la vida, ciertas situaciones en la sociedad en la que vivimos, ciertas situaciones que tienen que ver con política. Y por lo tanto, entonces, dentro de ese contexto es que como creyentes necesitamos estar preparados para dar respuesta de la esperanza que está en nosotros. En el año 2012, en el estado de Colorado, una pareja gay fueron a un panadero para pedirle que les hiciera un pastel de bodas para ellos. Ahora, cuando el panadero Jack Phillips les dijo que por causa de sus convicciones en la fe cristiana declinaba hacerles el pastel, pero les ofreció hacerles otra clase de pastel o panes, esta pareja gay, David Mullins y Charlie Craig, salieron enojadísimos del establecimiento y demandaron al panadero después de presentar su queja a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. Ahora, la demanda contra Jack Phillips fue porque había discriminado a esta pareja y el caso llegó hasta la Corte Suprema en Estados Unidos. Ahora, estamos viviendo nosotros, mis hermanos, tiempos sociopolíticos en los cuales cada vez más va creciendo la demanda de parte de organizaciones políticas liberales, progresistas y aún se puede decir hasta izquierdistas, de prácticamente forzar a la gente a aceptar y celebrar el estilo de vida de otras personas, aunque su estilo de vida sea en contra de las convicciones de fe personales que podamos tener. Ahora, son tiempos, mis hermanos, en que la iglesia del Señor debe permanecer fiel en las buenas nuevas del Evangelio, dado a conocer en su palabra. Y por lo tanto, nosotros debemos estar entendidos de qué es lo que creemos, por qué lo creemos y por qué entonces estamos dispuestos a permanecer en ello. Vamos al Evangelio. En esta ocasión vamos a hablar basado en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice así: nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen de cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Vamos a explicarlo. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, al principio de su carta, como lo acabamos de ver, donde le encarga que estuviera alerta contra los que enseñaban falsas doctrinas. Ante la amenaza de la introducción de falsas enseñanzas, doctrinas, o por lo tanto falsos maestros, a la iglesia de Éfeso específicamente en su carta,
La palabra da a conocer una lista de acciones pecaminosas que están al mismo nivel que aquellos que contaminan la sana doctrina del Evangelio. Notemos que en la lista de acciones que aquí se menciona, están siendo, lo podemos encontrar en pares o grupos, dando a conocer que estos pares o grupos de transgresiones o pecados están relacionados el uno con el otro. Notemos, leímos transgresores, o que también puede ser desobedientes, y rebeldes. O sea, esto agrupa dos cosas que son acciones que es opuesta a lo que es correcto. Lo otro leímos también desobedientes a Dios, que también se puede poner como impíos, y los pecadores. Esto da a conocer lo que se hace contra lo que Dios dice. Y luego vemos la agrupación de quienes no consideran nada sagrado, que también se puede traducir como los irreverentes, y que profanan lo santo, que también se puede traducir como los profanos. Y esto da a conocer la desconsideración y falta de reverencia a lo que es de Dios y a Dios mismo. También leímos, para quienes matan a su padre o a su madre, cometen otros homicidios, y simplemente esto es los que causan de quitar la vida a otra persona. Ahora, alterando el orden en el que encontramos, en lo que los encontramos en el verso 9 y 10, el último par o grupo de acciones o condiciones de personas dice: los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o perjuros, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Estos son quienes causan obstrucción a lo que la verdad, llegue a los oyentes. Y el penúltimo de estas transgresiones agrupados de la ley de Dios, o transgresiones de la ley de Dios, pero que están agrupados en pares o en grupos, dice esto, lo leímos: los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos. Estos tres tienen que ver con la sexualidad del ser humano, los tres. En estos 6 puntos se alcanza a reconocer que Pablo abarca 3 áreas de conducta de la persona. 1, lo civil. ¿Por qué? Porque habla de desobedientes y rebeldes y homicidas. 2, lo religioso. ¿Por qué? Porque habla de impíos, pecadores, irreverentes y profanos. Lo moral. ¿Por qué? Porque habla de los mentirosos y perjuros, inmoralidad sexual y homosexualidad. Entonces, conforme a esta serie de mensajes y el tema, vamos a enfocarnos en este penúltimo grupo de transgresiones de la ley enlistado por el apóstol Pablo, el cual tiene 3 partes. Y estas sí están ahí en su boletín si gusta llenar la hojita con la palabra que le falta. Número 1, inmoralidades sexuales, lo leímos. Esto simplemente es toda clase de sexualidad fuera del matrimonio. Toda clase de sexualidad fuera del matrimonio. Leímos lo número 2, los que practican la homosexualidad. Y esto podemos decir lo que equivale a relaciones maritales y por lo tanto sexuales entre 2 personas del mismo sexo. Y número 3, traficantes de esclavos. Y esto da a conocer la degradación del ser humano como semejanza e imagen del Creador. ¿Qué tiene que ver los traficantes de esclavos con la inmoralidad sexual y los que practican la homosexualidad? Déjenme explicarles. En el primer siglo, en la cultura grecorromana, habían hombres con mucho dinero que podían pagar para comprar un esclavo como jovencitos para tener relaciones sensuales con esos jovencitos. Esto es lo que se entiende que había en el primer siglo. Y cuando Pablo escribe, otra vez, traficantes de esclavos, en la misma agrupación de inmoralidad sexual y homosexualismo, nos da a conocer entonces que Pablo se está refiriendo a aquellos que compran esclavos para gratificarse ellos mismos de esa manera.
Ahora, estos tres están agrupados en la lista de pares y grupos y por lo tanto tiene que ver el uno con el otro como relacionados en lo que es contra la ley de Dios. Ahora, ¿dónde dice en la ley de Dios esto de inmoralidad sexual, homosexualidad y traficantes de esclavos? Bueno, cuando Pablo dice es que nosotros que somos justos en Cristo no necesitamos de la ley, sino que la ley está para los transgresores y menciona esa lista. Esa lista está basado en lo que leemos en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, en lo que se establece la ley de Dios. Y en Levítico capítulo 18, versículo 6, leemos esto. Ningún hombre debe de acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el Señor. Versículos 20 al 23 dice, no tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. Y en el capítulo 24 de Deuteronomio, versículo 7 dice, si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de sus hermanos israelitas y lo trata como esclavo y lo vende, el secuestrador morirá. Entonces, estos pasajes de la ley de Dios, a los cuales se refería el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, habla de toda clase de incesto, inmoralidad sexual. De los versículos 6 al 17, ahí donde leímos en Levítico, menciona toda clase de incesto. Y luego habla de adulterio, lo vimos claramente, lo leímos. Habla de homosexualismo, habla de bestialismo y habla de hasta aborto en el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué decimos aborto en el antiguo Medio Oriente? Bueno, porque en el Medio Oriente, en la antigüedad, los israelitas habían venido a vivir en una tierra que se llama Canaán. Los antiguos cananeos tenían dioses paganos y había dioses paganos en los cuales tenían ciertos rituales de adoración a tal dios. Ahora, estos ciertos rituales incluía tener relaciones sexuales con los sacerdotes o sacerdotisas de tales religiones paganas. Obvio, si había esa clase de acciones en los templos como forma de adoración a esos dioses, iban a haber muchos bebés no deseados. ¿Cierto? Ahora, ¿han escuchado ese término usted? ¿Bebé no deseado? Ajá, ok. Entonces, había un dios que se llamaba Moloc, lo leímos ahí, ¿verdad que sí? El dios Moloc se cree, se entiende, se ha estudiado, que era una estatua, mitad hombre, mitad animal. La mitad de la cintura para arriba era animal y tenía los brazos extendidos. Como hecho era de bronce, como había sido esa estatua hecha de bronce, prendían fuego a la estatua hasta que esa estatua de bronce estaba al rojo vivo. Por lo tanto, los sacrificios de los hijos, a lo cual se refiere Dios allí en Levítico, que les dice a su pueblo, ustedes no harán eso, eran que en los brazos de Moloc, al rojo vivo, ponían los bebés recién nacidos. Y por lo tanto, sacrificaban como forma de adoración a ese Dios a los bebés recién nacidos. Obvio, bebés no deseados. Se sacrificaban al dios Moloc. Hoy día no hay dios Moloc, pero ese dios se llama sexo. Y cuando se tiene sexo, se conciben bebés.
Y cuando se conciben bebés no deseados, se matan. ¿Estamos aquí? No los sacrifican en los brazos de una estatua hecha de bronce al rojo vivo, pero sí los sacrifican porque un bebé deja de tener vida. ¿Estamos aquí? Ahora, en estos pasajes de la ley de Dios, otra vez, los cuales se refería el apóstol Pablo, menciona incesto, menciona adulterio, menciona homosexualismo, menciona bestialismo, menciona lo que podemos identificar ahora también como aborto. Hoy se sacrifican niños a nombre de los derechos de la mujer. ¿Verdad que sí? Ámbito sociopolítico. ¿Estamos aquí? Entonces, nosotros como cristianos debemos, ¿no? La santidad de la vida es lo que tenemos que sostener. Claro que la mujer tiene derechos y hay que, ¿qué? Defenderlos, apoyarlos y sostenerlos. Pero nunca los derechos de una mujer traspasa el quitar la vida de otro ser humano, aunque esté dentro de su cuerpo. ¿Estamos aquí? Y alguien dirá, podré argumentar, ¿verdad? Pero no ha nacido. No, pero es un ser viviente aparte de ella. Y alguien podría argumentar, ¿verdad? Seguir argumentando. Tantos argumentos que podemos nosotros llegar a simplemente conclusión de que si usted tiene un niño no deseado, esa concepción no pasó porque sí. Y aún ahora, entonces, el gobierno obliga a los ciudadanos a pagar por anticonceptivos. Usted y yo somos obligados a pagar los anticonceptivos de aquellos que quieren hacer lo que les dé su gana. No sé si estás entendiendo aquí. ¿Hasta dónde llega el gobierno en veces? ¿Hasta dónde quiere llegar el gobierno? O sea, todavía quieren hacer lo que quieren y quieren que nosotros le paguemos. Ahora, en la palabra leemos cómo es que la transgresión de la ley, o sea, el pecado, están puestos al mismo nivel de gravedad. No hay uno menos, no hay otro más. No es más grave uno que el otro. Por eso, el apóstol le da a conocer a Timoteo en su carta que los que contradicen la sana enseñanza del evangelio que él había dado a los efesios son quienes están en la misma línea de desobedientes y rebeldes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, los parricidas y los matricidas, los homicidas, los mentirosos y perjuros, los inmorales sexuales, homosexuales y traficantes de esclavos. Noten esto, todos aquellos que contaminan la sana doctrina, que enseñan cosas que contamina el evangelio, Pablo los pone al mismo nivel que estas otras acciones. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con estar enseñando cosas que no son de la sana doctrina. ¿Estamos aquí? Tengamos mucho cuidado de nosotros inconscientemente o subconscientemente o por ignorancia o porque simplemente somos muy emotivos a decir Dios dice esto, estamos diciendo algo que estamos contaminando el evangelio. ¿Estamos aquí? Porque entonces estamos en el mismo nivel que el Pablo dice están en estas mismas acciones. Ahora, ¿por qué es que decimos esto? Porque la mención de traficantes de esclavos está en la agrupación de inmorales sexuales y la homosexualidad. Por eso decimos que cuando se habla de depravación del ser humano, están en el mismo nivel. Estamos todos hechos a la imagen, creados a la imagen de Dios y semejanza. Por lo tanto, ningún ser humano debe ser un objeto de gratificación para otra persona. ¿Estamos aquí? Y por lo tanto, ninguno delante de Dios está haciendo lo correcto cuando degrada la humanidad de otra persona. Y tengo que ser bien claro aquí. Cuando un ser humano tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, se está degradando su cuerpo. Está degradando la humanidad de otra persona, porque lo está haciendo para su propia gratificación. Lo único que lo hace diferente es cuando hay una responsabilidad mutua el uno al otro. Y cuando dentro del matrimonio, entonces Dios
se glorifica, Dios santifica y Dios afirma esa relación sexual de un hombre y una mujer dentro del parámetro del matrimonio. Quiero volverles a recordar, cualquier sexualidad fuera del matrimonio es igual de detestable delante de Dios que cualquier otra clase de sexualidad que podamos mencionar. ¿Estamos aquí? ¿Estamos hablando claro? ¿O se los hago más claro todavía? Miren la escritura, mis hermanos, entonces nos da a conocer otra vez por qué es que los traficantes de esclavos están en la misma agrupación que inmoralidad sexual. Sí, es que en aquel entonces estaban bien pervertidos la gente. No, hoy también. ¿Sabía usted que hay grupos que quieren hacer que la legislación de la ley cambie para que hombres adultos no sea ilegal tener relaciones sexuales con niños pequeños? ¿Sabían ustedes eso? Ajá. Si no lo sabían, sépanlo. Así que, ¿cuál diferencia hay de hoy día al primer siglo? Ninguno en ese aspecto, obvio. Ninguna diferencia en ese aspecto. Ahora, la mención de traficantes de esclavos entonces está en la agrupación de inmoralidades sexuales y la homosexualidad. Ahora, si esto es tan claro, donde dice ahí homosexualidad, tan claro, ¿por qué hay personas, por qué entonces hay quienes dicen que la homosexualidad no es inmoralidad sexual? ¿Por qué es que el gobierno se considera correcto en el reconocer el matrimonio gay? Si esto es tan claro en la escritura, ¿por qué es que hay un esfuerzo hasta criminalizar a todo aquel que perjudique socialmente o que no afirme tal estilo de vida? ¿Por qué es que está llegando a la política el entrometerse en las convicciones personales de su fe? Bueno, déjenme darles una respuesta a eso. ¿Por qué? El domingo pasado vimos cómo es que hay exégetas bíblicos de la Biblia que reinterpretan lo que dice, según ellos, en el original griego koiné, que se escribió el Nuevo Testamento. Como vimos en el mensaje pasado, con la palabra physikos, que es traducido a lo natural. En el pasaje de Romanos 1, versículo 26 y 27, lo vimos el domingo pasado. Ahora también es la palabra arsenokoitais, que del original griego es traducido al español homosexual. La palabra lo encontramos en el verso 10. Ahora, de nuevo, exégetas de la Biblia, desde los años 50 hasta la fecha. Personas conocidas, autores de libros, donde reinterpretan esta palabra arsenokoitais, tales como D. Sherwin Bailey, John Boswell, Robin Scruggs, L. William Countryman y Marty Nissinen, para nombrar algunos, argumentan que la palabra arsenokoitai no debería de ser traducida a homosexual. Los argumentos de estas personas incluyen que arsenokoitai quiere decir, más bien, o debería de ser traducido a jóvenes prostitutos. O, otro argumento es que este término arsenokoitai tiene que ver más bien con las reglas morales del antiguo Israel y que no son relevantes a los gentiles, o sea, nosotros, y que tal término en absoluto no se refiere a una relación de amor mutuo entre dos adultos del mismo sexo. O argumentan que lo que se conoce como orientación sexual hoy día no es lo que se refiere la palabra arsenokoitai. Ahora, sin embargo, una aceptación de esta reinterpretación de arsenokoitai por estas personas, y que muchos lo quieren creer, lleva a desconsiderar que lo que está claro. ¿Qué es lo que está claro? Que hay una agrupación de transgresiones de la ley listadas por Pablo que incluye inmoralidades sexuales. Sí, está basado en el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento se refería a leyes que Dios le dio a su pueblo. Sí, pero Pablo le está escribiendo a la iglesia, quienes no necesariamente son hebreos, israelitas o judíos. Y les está dando la misma ley que les está diciendo o nos dice a todos. Esta es la ley
que existe para los que hacen estas cosas. Ahora, los que somos justos en Cristo, no necesitamos esta ley. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder para todo aquel que cree. Y si usted y yo hemos creído en ese evangelio, el evangelio que no está siendo contaminado con falsas enseñanzas, ese evangelio tiene poder. Tiene poder. Porque el mismo apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo diciendo que este es la buenas noticias, es el mismo que escribió en Romanos capítulo 1 versículo 7, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Que cree que en la sana doctrina del evangelio de Jesucristo. Pero en el primer siglo había quienes también la querían contaminar. En el primer siglo había también aquellos que estaban diciendo otras cosas que el apóstol Pablo ya había establecido. Por lo tanto, mis hermanos, lo que nosotros podemos reconocer aquí, que si vas a aceptar o se va a aceptar esa reinterpretación de Zenocoitai con todos estos argumentos, entonces estamos prácticamente creyendo a personas que el mismo apóstol Pablo dice en el mismo capítulo, pero en los versículos anteriores, el 5 y 6, dice así: se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Yo creo que hoy hay personas como las que acabamos de mencionar, que se creen tan sabios que pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Cuando eso pasa, cuando esas enseñanzas contaminan la sana doctrina del evangelio, entonces no hay poder. ¿Están entendiendo? No hay poder. El evangelio es poder de Dios, pero la enseñanza basada en el evangelio es la sana doctrina. Cuando la sana doctrina deja de ser sana doctrina o sana enseñanza, es porque han venido enseñanzas falsas. Cuando las enseñanzas falsas llegan al evangelio, que es claro y sencillo, entonces el evangelio deja de tener poder. La gente conoce la Biblia, conoce hasta tan fondo, hasta conocer el griego koiné del primer siglo. Saben tanto, pero no hay poder, porque han aceptado enseñanzas falsas. Y cuando no hay poder, la gente sigue igual. Y cuando la gente sigue igual y quiere seguir igual, hace entonces de su vida algo que dicen: así nací, así soy, y por lo tanto se tiene que respetar, se tiene que afirmar y me tienen que celebrar. Cuando no hay poder, no hay transformación. ¿Estamos aquí? Cuando no hay poder, no hay transformación de con lo que somos a lo que Dios quiere que seamos. Y aquí vamos a ser bien claros en lo que podamos nosotros decir. ¿Sabes qué? En esta iglesia se va a predicar el evangelio. En esta iglesia se va a predicar la sana doctrina. En esta iglesia vamos a esperar que el poder de Dios haga la obra en las personas. Por lo tanto, en esta iglesia vamos a recibir a todo el mundo. No importa cómo venga vestido, no importa qué orientación sexual tenga, no importa si está casado con un hombre, si es hombre, casado con una mujer, si es una mujer, no importa quién sea. Lo que vamos a hacer es presentar el evangelio, porque hay poder de Dios para todo aquel que cree. Y si las personas lo van a creer, quien traerá la transformación de las personas es Dios. No porque lo terapiaron, no porque lo convencieron, no porque le dijeron que tienen que cambiar porque Dios no le gusta eso. No, porque presentamos el evangelio que tiene poder, y es el poder que hace la transformación, no nosotros. ¿Estamos aquí? Ahora recuerden esto: el pecado es pecado. No hay pecado mayor que otro. Todos son transgresiones a la ley de Dios. Y si nosotros hemos de vivir la ley de Dios, no es porque las obedecemos, es porque hay el poder de Dios en nosotros que nos ayuda a sobrepasarlo.
Cuando hay una sana doctrina, se desarrolla conforme el Evangelio la gloriosa y buena noticia. Así lo escribió Pablo en el versículo 11 de nuestro pasaje base. Cuando eso pasa, hay poder. Y esto es poder para vivir sin tener que seguir ninguna ley, sino que se vive conforme el poder que nos capacita para entender y vivir la sana doctrina. El poder del Evangelio, mi hermano, lleva a todo quien lo cree a poder vivir correctamente en 3 áreas bien importantes. Lo civil, vivir sujeto a y obedeciendo las leyes para el bienestar público. Las leyes para bienestar público. Ahora, en este país vamos a reconocer, hay algunas leyes que de acuerdo al fenómeno de inmigración, de acuerdo a lo que sucede muy naturalmente entre seres humanos, ahora en nuestros días hay leyes en este país, quizás hace 30, 40 años atrás eran justas, hoy son injustas y no son realmente para el bienestar público. Pero la gran mayoría de leyes en un país civilizado como este está para el bienestar público. Y el poder de Dios nos capacita para poder vivir en lo civil correctamente. El poder de Dios nos capacita para vivir en lo religioso. Vivir no solamente honrando a Dios, sino vivir sirviendo a Dios. Y yo le quiero invitar que si usted se encuentra solamente creyendo en Dios, pero no sirviéndole, le hace falta algo bien importante en su vida. Porque el no servirle al Señor equivale a aquellos que son profanos. Simplemente de esa manera lo podemos poner. Y lo tercero, lo moral. Lo moral, esto es vivir conforme el bienestar propio del cuerpo, el alma y el espíritu. Lo cual, mi hermano, causa bienestar en todo con quienes se vive. Cuando no hay, mi hermano, una moralidad, no hay bienestar para la misma persona. Le causa un problema en su físico, le causa un problema en su alma y le causa un problema en su espíritu. Y peor tantito, no solamente para sí mismo, sino para otro más. Porque toda perversión sexual muchas veces comienza en el trauma que haya causado un pequeño cuando está en su edad de inocencia. Y lo lleva entonces a ser perturbado su vida entera, mientras que no hay entonces una sanidad, una liberación y el poder del Evangelio obrando en su vida. Pero algunos piensan que así nacieron. Voy a volver a repetir lo que dije el domingo pasado. ¿Así nacimos? Ajá. Los hombres también nacieron con el deseo de tener muchas mujeres. ¿Se acuerdan que dijimos eso la vez pasada? Y los hombres se quedaron así como que me descubrieron. Y las mujeres se espantaron así como cochinos. ¿Estamos hablando claro aquí? Así nacimos. Hombres, no me te miran así con caritas de inocentes. Así nacimos. No, yo quiero a mi esposa. La quiero con toda el alma. Sí, pero si tú te descuidas en tu carnalidad, un día tendrás otra también, aparte de tu esposa, aunque la ames mucho. Hello. Ustedes saben lo que está, clase de sociedad que vivimos, mis hermanos. Hay mujeres que toda su vida viven con un hombre casado. Hay mujeres que toda su vida viven siendo un objeto para un hombre que viene de vez en cuando con ella, aunque está casado. Hello. Eso es así. No estemos tratando de evadir y hacer las cosas. Hay una perversión en las áreas. Hay un pecado. La gente viene a esa condición, mis hermanos. Y otros hombres que dicen, no, yo no haría eso. No, nada más porque no tienes dinero, por eso. Si el hombre que Dios dice que era conforme a su corazón hizo lo que hizo, siendo el rey. Si el hombre, mis hermanos, que era el más sabio, ¿cuántas mujeres tenía, dice la Biblia? Aquí, simplemente porque no tenemos la suficiente feria. Pero el poder de Dios
hace la obra en nuestras vidas. Otra vez, el poder de Dios hace la obra en nuestras vidas. Ajá, así nacimos. Entonces podemos agrupar un grupo de hombres que se convenzan que así Dios nos hizo, y por lo tanto vamos a demandar en la legislación del estado y de Washington, vamos a demandar que se haga legal que todos aquellos que puedan se puedan casar con 3, 4, 5, 6, 7, 12 mujeres si gustan. Que sea legal. Así nací. Por causa de la sociedad. O sea, ¿y qué tiene? ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo? ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo? Si las mujeres están de acuerdo, que me compartan. ¿Quién es usted para decirme que yo estoy mal? Así nací. Otra vez, el argumento, así nací. El hecho de que podamos nosotros creer que así nacimos no quiere decir que el poder de Dios no puede transformarnos. Ahora, una vez más, esa es la condición humana, mis hermanos. No hay diferencia en ese aspecto desde el primer siglo como hasta ahora. Pablo lo dice claramente, lo pone en el mismo grupo: inmoralidad sexual, homosexualismo, traficantes de esclavos. El poder de Dios nos hace capaz para vivir correctamente en lo civil, en lo religioso y en lo moral. Y todo hombre sabe muy bien lo que ahora mismo yo les estoy diciendo. Y por lo tanto, como no es permitido, como se mira mal, como todavía no hay nadie que abogue por esa clase de así nacimos, hombres tienen otras mujeres aún por medio de esta cosa aquí. Y sabe una cosa, hermano, si usted es casado, su esposa debe tener acceso a todo a esto completamente. Y si usted es casada, su esposo debe tener acceso a esto completamente, porque hoy día se puede hacer eso por medio de estas cosas. No es mi privacidad. Si usted quiere estar tan privado, quédese solo entonces. Porque Dios dice en su palabra, serán una sola carne. Y por lo tanto, también el celular es la misma carnota que la suya. Ay, pastor, ya como que ya se está pasando. No, estamos hablando claro aquí. Hello. Ajá. Porque los pensamientos, las fantasías, mujeres tampoco se escapan de eso. También vuelven sus fantasías aquí. Ay, ¿qué sería? No os hagáis, dice un pastor amigo mío. O sea, muy bíblicamente lo estoy diciendo que no se hagan. Sin embargo, eso es lo que somos. Dios en su palabra nos dice claramente: el poder del evangelio transforma vidas. Si nosotros estamos dispuestos a que Dios siga haciendo la obra en nosotros, entonces el poder de Dios se va a llevar a cabo. Cuando la sana enseñanza está presente, cuando la sana enseñanza está siendo pervertida, mis hermanos, no hay poder. Y cuando no hay poder, la gente no cambia. Y si la gente no cambia, tiene que entonces creer que así Dios los hizo, que así Dios los quiere, que así Dios los aplaude, que así Dios los afirma. ¿Por qué? Porque no hay poder en ese evangelio. En estas tres áreas del vivir, lo civil, lo religioso, lo moral, ¿sabe qué? Los cubre los 10 mandamientos. Examinen los 10 mandamientos y habla de las tres diferentes áreas de la vida en ser humano viviendo en este mundo. Ahora, una vez más, yo les invito a ser personas entendibles, que la sexualidad fuera del matrimonio es perverso, como quiera que sea. Como quiera que sea. Usted será muy derecho, muy heterosexual o muy bateador de la derecha, como usted le quiera llamar, pero si su sexualidad está fuera del matrimonio, es igual de perverso, de asqueroso y de grotesco que cualquier otra sexualidad de otra manera. ¿No menciona la Biblia ahí que le dice a su pueblo: ustedes no tendrán relaciones sexuales con animales? ¿Verdad que lo leímos? ¿Por qué le dice Dios eso a su pueblo? Porque en esa tierra que llegaron a vivir, eso practicaba la gente. Ay, qué cochino, ¿verdad que sí? Ajá, es igual para Dios el sexo fuera del matrimonio. ¿Vamos a ser claros? ¿Estamos aquí? Ahora sí que, entonces, pastor, ahora sí, ¿quién podrá defendernos? El poder del evangelio. Otra vez, el poder del evangelio. Déjame repetir: el poder del evangelio. Otra vez, el poder del evangelio. El poder del evangelio. Ahora, si usted está ahí, mi hermano, hermana, usted está ahí, usted que está casado, y usted está diciéndole al esposo: vale, ahorita que salgamos de iglesia te voy a poner unos cachetazos, grosso cochino. ¿Es cierto lo que dice el pastor? ¿Tú también te gustaría tener muchas mujeres?
piense en otro que aún con esa clase de deseo escogió a una y la escogió a usted. Es que gócese, mujer. Mira, mi esposo, habiéndole gustado tener muchas, nada más me tiene a mí y a mí. No están muy convencidas todavía. No están muy convencidas todavía. No, pero quiero que mire, eso va a cambiar el día que el Señor nos transforme a un cuerpo glorificado. De otra manera, esta carnota necesita tener el dominio propio. Estamos aquí. El dominio propio. El poder del evangelio lo hace en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle a que le permitamos el poder del evangelio que siga obrando, siga haciendo su obra a través de la sana doctrina. Dios conoce su corazón. Si en usted había un deseo de conocer y de saber de Dios más a través de la sana enseñanza, sana doctrina, entonces Dios, conociendo su corazón, le ha traído, le provee, le proporciona esa sana enseñanza. ¿Para qué? Para que haya el poder del evangelio en su vida, el poder que transforma. Todos aquí necesitamos seguir siendo transformados por el poder de Dios. Otra vez, todos aquí tenemos que seguir siendo transformados por el poder de Dios. Aún los que podamos tener 50 años en el evangelio, seguimos siendo transformados por el poder de Dios. Deje que el poder de Dios transforme su vida. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Sin ello estamos perdidos. Otra vez, sin ello estamos perdidos. Nuestras vidas serán desastres en toda clase de situación. En las clases de situación, especialmente o particularmente, mejor dicho, en la área sexual de nuestras vidas. Eso necesita ser entregado a Dios. Dice: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Dios nos hizo seres sexuales, sí, pero para ponerlo en acción, para disfrutarlo dentro del matrimonio, no fuera. Y del matrimonio, entonces, conforme lo podemos entender en la Escritura. Yo les quiero invitar a este siguiente paso. Permaneceré en la sana doctrina para que el poder del evangelio siga siendo su obra en mí. ¿Habrá alguien aquí que pueda levantar la mano y decir: yo quiero permanecer en la sana doctrina para que el poder del evangelio siga siendo su obra en mí? ¿Habrá aquí alguien que diga: yo quiero que el poder del evangelio siga siendo su obra en mí? Yo quiero que Dios vaya haciendo la obra en mí todavía, en el nombre de Jesús. Hay veces que nos llegan pensamientos. Bendito Dios, ¿de dónde me llega ese pensamiento? Lo reprendo, lo rechazo en el nombre de Jesús. Sea el poder del evangelio siguiendo haciendo su obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Le invito, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Señor, que en esta tarde hayamos entendido tu palabra, la hayamos, Señor, oh Dios, podido percibir no solamente en nuestro entendimiento humano, sino en nuestro espíritu, aquello que no podemos, Señor Dios, explicar, pero que sí lo podemos reconocer, que solo tú haces la obra en nosotros. Te pido, mi Dios, que en esta tarde haya quienes digan sinceramente en sus corazones: sigue haciendo tu obra en mí, Señor. Sigue haciendo, Señor. Que haya luz en mi vida de tu palabra, que la luz de tu palabra alumbre en la oscuridad que vivimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ser quienes, Padre Santo, ser quienes permanezcamos en la sana doctrina, en la sana enseñanza, para poder ser quienes, Señor, vivamos en esta sociedad proclamando tu evangelio, pero proclamándolo de una forma sana y de vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo aquel que puede, podemos poner de pie, por favor. Y antes de orar, quiero decir esto último que ahorita el Señor me recordó. No lo dijiste en este servicio y es importante que lo digas en todos. ¿Por qué es que es necesario que nosotros aprendamos bien lo que creemos? Porque vamos a enfrentar todos aquí momentos en los cuales vamos a tener que dar respuesta a todo aquel que demande razón de la esperanza que está en nosotros. La pareja que yo les platiqué, que su hijo pequeño se metió en problemas con la dirección de la escuela pública porque simplemente preguntó si estaba bien que dos mujeres se besaran, son las situaciones a las cuales vamos a enfrentar. Y tenemos que ser bien claros en esto.
cualquier entidad pública, cualquier autoridad pública que venga con usted a querer demandar de usted algo que va en contra de sus convicciones de fe, tenemos que dejarlo saber y decirles: disculpe, pero mis hijos son creados conforme la moralidad basada en nuestras convicciones de fe muy personales. Mis hijos, no les enseño que deben de causar bullying, o deben de discriminar, o deben de despreciar, o deben de degradar a ninguna otra persona que tenga otras moralidades. Mis hijos no son enseñados a causarles ningún daño a personas que tengan otra forma de creencia, tanto en la fe como en la moralidad. Pero sí tenemos nuestra propia moralidad y nuestra propia fe cristiana. Y por lo tanto, mis hijos no son enseñados a causar mal a nadie que sea diferente a ellos. Pero también no vamos a dejar que nadie nos tenga a nosotros que decir cuáles son nuestras fe personal y convicciones morales propias. Nosotros respetamos a los demás, pero esperamos que también respeten a los nuestros. Eso es enseñanza sana, basada en el Evangelio de Cristo a toda persona. Lejos de ser personas que juzgamos conforme a nuestro propio criterio, Dios solamente nos llama a compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que tiene poder en Dios para toda persona. Que quede claro, en esta iglesia se recibe a todo mundo y a todo mundo se comparte el Evangelio. Y esta iglesia a todo mundo ama, por eso a todo mundo se le parte el Evangelio. Esta iglesia no está aquí para estar cambiando a la gente, está aquí para darle a la gente la realidad y la verdad de que es el poder de Dios que transforma sus vidas. No nosotros, no terapearlos a que cambien, ni hacer nada que nosotros demandemos que alguien renuncie a su vida que está viviendo. Ese es el poder de Dios el que lo hace. Otra vez, ese es el poder de Dios el que lo hace. Otra vez, ese es el poder de Dios que lo hace. Y cualquier sexualidad fuera del matrimonio está mal delante de Dios, no importa que sea. No se hace más grave uno que el otro. Lo que podemos aprender en la palabra del Señor. Seamos personas que demos respuesta a nuestras convicciones personales basadas en la sana doctrina del Evangelio, y ese es nuestro deber delante de Dios. Le invito, vamos a orar. Señor, que toda persona en este lugar que hoy a través de tu palabra ha recibido esta convicción en sus corazones, sean quienes, Señor, oh Dios, podamos venir delante de ti y podamos decir: Señor, aquí está mi vida, haz tu obra, porque en ti no hay oscuridad y tú eres el dueño de toda verdad. Que tu verdad siempre llegue a mi vida y el poder de esa verdad siga transformándome a mí. En el nombre de Jesús, sea este el deseo de los corazones y haya, Señor, oh Dios, un rendimiento a ti, entregándote a ti todo aquello que tú quieres, Señor, obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Mientras cantamos, si usted entiende que Dios le está llamando a recibir más de ese poder en su vida, acérquese al altar, vamos a orar por usted. Es más, todo aquel que recibe este siguiente paso: yo voy a permanecer en la sana doctrina para que el poder del Evangelio siga haciendo su obra en mí. Si ese es tu deseo, vente, vamos a orar por ti, vamos a orar juntos, vamos a orar por todos nosotros y decir: Señor, haz tu obra en mí, haz tu voluntad en mí, en el nombre de Jesús. Vamos a cantarlo y acérquense para orar juntos en el nombre de Jesús.